que era Para que jefe la grande. gente comprenda, a los hijos y a las familias de los, entre comillas, bandidos o presos políticos, porque, bueno, eran presos porque no estaban de acuerdo con el régimen, porque eran anticomunistas, a las familias y a los expresos los mantenían, no les daban trabajo porque la mácula era, estuvo preso, es contrarrevolucionario. Y además, vigilados en todas partes. Continúa. Entonces, mi papá tenía que esconderse cuando venía una visita del distrito que la llamaban, de la provincia, no sé, ellos tenían esos nombres y mi papá tenía que esconderse. Entonces, ya yo cuando yo tenía 12 años, ya yo estaba ya bastante ligero, ya con 12 años, yo me entero, yo veo que mi hermana tiene que ir todos los días al tribunal y veo y pregunto, ¿no? Y era que mi hermana le estaba gestionando a mi papá una chequera. Ya mi papá tenía casi ya próximo a los 60 años, no tenía casi nada laboral, entonces mi hermana, un amigo de mi hermana que era abogado le había dicho que los 26 años de trabajo de mi papá en la finca le podía reportar en que sea un retiro de 60 pesos antes del Sí. triunfo de la revolución. Y entonces veo que mi mamá, que mi hermana está prendida siendo una jovencita en el tribunal para ir para acá. Y yo, bueno, es cuando yo me entero que mi papá no tenía salario, que no lo habían dejado trabajar. Incluso yo tengo los papeles, tengo todos los expedientes y todas esas cosas de mi papá. Claro, Eh, porque a ti te decían que tu papá estaba cortando caña, que tú entiendes que está trabajando. que está trabajando, sí. Yo entendía que estaba trabajando. Después mi papá sale y lo veo en una cuchiguera y yo pensé que estaba trabajando. Y Lógico, resulta ser que cuando venía una visita, mi papá tenía que esconderse de la gente de la visita. claro. Y hay una situación, porque yo soy de origen campesino, mi padre fue colaborador de alzados en la zona. Tengo primos que estuvieron alzados y cumplieron prisión y tengo vecinos y familia, que esto que voy a decir es increíble, porque me pasé tantos años en Cuba investigando y compilando para hacer libros y demás sobre toda esa cruzada horrible que se vivió, que se alzaron, los persiguieron, se escondieron y aún están vivos y en Cuba. Sí, sí, como que no, sí. Porque hicieron, bueno, de eso me enteré hace unos meses, se cambiaron nombres y demás, y hay otros que ya murieron. Y por esa razón, yo siempre vi en mi familia mucho compartimentaban todo. Yo sabía que algo raro pasaba, pero yo no entendía. Y es que delante de los niños, estas situaciones no se manejaban de la manera abierta. Por eso fue que nos fuimos enterando adultos. Yo tengo vecinos, amigos que cuando yo les preguntaba me decían, yo no te puedo responder, yo no Claro. te puedo darle esa respuesta porque me van a matar. Yo no entendía por qué lo iban a matar. Yo vine a entender ahora que de que sí te matan aquí, estando aquí. Fue cuando yo vine a abrir los ojos y entender eso, porque cuando yo les pedía información, que me dieran la información que ellos tenían de lo que sucedió allí, qué pasó allí, me decían, si yo te doy esa información, me van a venir aquí y me van a matar. Con 80 años que tengo, me van a matar. En la Y yo no entendía experiencia eso. mía, en la experiencia mía, que también, bueno, la tuya es peor que la mía, porque yo no vivía en la misma zona propiamente, vivíamos un poco más alejado, pero eran las zonas por donde se podía ir a las zonas del Escambray. Déjame decirte que cuando yo comencé a compilar testimonios para mi primer libro, La historia que el totalitarismo trató de sepultar, en algunas zonas cercanas a la región del Escambray, a ese macizo montañoso, te digo Manicaragua, Cumanayagua, que queda cerca de Cruces, otros en Santi Espíritus, tuve que dejar de poner en los testimonios que me dieron muchas realidades para preservar la vida y la seguridad de familias que aún están en Cuba, porque la causa del escambray, así le llaman en los estamentos militares y le llaman en Cuba todo ese aparato de control, la causa del escambray nunca ha cerrado. Y ya Así tú, mismo, bueno, sí. vas a explicar. Nunca ha cerrado. Por tanto, si en un momento determinado, ayer, antier, el año 2017, esto, lo otro, se considera
se detecta o se advierte de algo que tuvo que ver con toda esa etapa de insurrección, ahí vas preso. ¿Vas Ahí vas preso preso o te desaparecen? o te desaparecen. Entonces, para que los amigos nuestros entiendan, los jóvenes, los cubanos, incluso los de mi edad, que no conocieron, porque nada de eso se publicó en los medios de información cubanos ni en los libros que hacía el régimen. Todo No, eso no, se ha no. recogido en documentos que se han publicado fuera de Cuba, porque ninguna editorial dentro de Cuba, obvio, va a publicar eso. Toda esa historia que trataron de sepultar, somos nosotros, los hijos y los nietos, los hijos del Escambray, los que tenemos la obligación de rescatarla y de divulgarla. Continúo Así mismo. entonces con la situación porque, bueno, la Bueno, situación de tu papá no volvió a caer preso. no, no volvió a caer preso, pero sí lo obstinaron bastante y todavía. Sí, y entonces, Eh, bueno, vamos todavía, pero como él no volvió a caer preso, vamos a hacer un alto en la historia de tu papá y vamos a ir a la historia de tus familiares y allegados. Vamos entonces a ir de aquí para atrás de nuevo para seguir el rastro de los demás. ya. Entonces, como te estaba hablando, tengo un tío que lo mandan para Camagüey. Esos primos yo no los conozco, esos primos los conozco yo. Ya esos primos, uno de ellos lo conocí yo cuando ya tenía 60 y tantos años, en el 2015, 2014 creo que fue que lo conocí. Ujú. En Pinas del Río tenía primos que yo no los conocía, mayores ya, porque nosotros somos 21 primos hermanos y yo soy el número 21. El que le sigue delante de mí me lleva como 6 o 7 años. Ya todos están ya más, eran primos mayores. Incluso ya yo tenía primos hermanos que habían participado en el alzamiento del Escambray con 16, con 17 años. Los primeros que nacieron participaron en el alzamiento del Escambray. Entonces, también tengo hermanos de crianza, como el caso de un hermano que fue preso en el 65. Eso lo capturaron en el 65. Ese sí dio guerra en la prisión, toda la que él, vaya, Uh-huh. imaginable. Ese en el año 89, ese en el año 89, mi mamá le informa a la seguridad del Estado de que salió para los Estados Unidos, de que había salido como O refugiado sea, político. la seguridad del Estados Unidos le informa a tu No, mamá no, no, la de Cuba, la seguridad del Estado, es G2. de Cuba, disculpen, le informa Mm. a tu mamá que ese hombre que estaba preso Sí. se había ido para Estados Unidos. José Pérez López, sí. Sí, de que ya le dieron el papel, el documento a mi mamá que había salido como refugiado político para los Estados Unidos, ¿En qué de cárcel la, de la estaba? prisión. Él estaba en Nieve Morejón. Y tu mamá, Nieve Morejón, lógicamente, era la que le hacía visitas a la cárcel y se encargaba de él. todo se lo hacía mi mamá. Bien, Mi mamá, cuando él entraba en una huelga de hambre plantado, ya. venía el ALFA, recogía a mi mamá y la llevaba y la traía para que le diera algo de Okay. comer, porque ella estaba en las últimas. Y mi mamá Entonces, lo volvía a revivir. ese hombre desapareció de la vista de ustedes en ese momento porque a tu mamá le dicen que se fue para los Estados Unidos. Así mismo, le trajeron un documento a mi mamá de Y que la bueno, seguridad del Estado, de que salió de la cuando prisión para los Estados Unidos. en un documento que le dieron, y cuándo entonces tu mamá pudo comunicarse con él en los Estados Unidos. No, nunca. De él no se sabe nada y nada, nada, nada. Ni, vaya, es extraño que él no tenga comunicación con mi O familia, sea, con mi mamá, vaya. Es desaparecido. extraño, desaparecido, no se sabe, ¿no? Y mucha gente en Estados Unidos, no, que no está. Y ya gente dentro de Cuba lo han dicho, no llegó a los Estados Unidos, no O sea, llegó. que tu es tío, bueno, está en la familia de tu Es primo hermano, primo es hermano de crianza porque allegado. lo crió mi mamá. Él se crió en mi Quiere casa. decir que en esta lista de desaparecidos Desaparecido está de de la la prisión, prisión. Y tu de la mamá, prisión. por más indagaciones que hizo, ¿qué le decían? Mi mamá fue al Ministerio de Justicia, carta para allá, fue a tal lado, fue a la prisión de Nieve Morejón. Oye,
y que sí, que salió para los Estados Unidos, y salió para los Estados Unidos, y salió para los Estados Unidos, y salió, eso era lo que le decían a mi mamá. Ya. Todo el tiempo a mi mamá le estuvieron dando la respuesta de que él salió para los Estados Unidos. Ahora, ya siendo tú adulto, me contaste que en algún momento tú intentaste hacer averiguaciones por tu cuenta y ¿qué Sí, supiste? no, pero espérate, antes de llegar allá, hay otro primo que estaba preso en Ariza y cayó preso en el año 65 también, que en el año 94 notificaron a nosotros de que se había escapado de la prisión y que había aparecido una ropa, no sé qué cosa fue, algo de él, por allá por Isabela de Desagüe, que se fue para los Estados Unidos tampoco. De ese tampoco se sabe nada, ni rastro. De la prisión supuestamente se Se escapó escapó, porque se escapó. encontraron ropas de él, pero la única versión que tuvo la familia fue la que le dio la seguridad del Estado. La que le dio la seguridad del Estado, que cogieron todo eso al lado de la bahía, allá por Isabela de Desagua, y que se fue, que todas las pruebas que ellos hicieron ahí, que recogieron ahí, fue que él se fue en una lancha para afuera. O No, no, sea, pero desaparecido. desaparecido de la prisión. Quiere decir que ellos se plantaron en el 80 y dijeron, ¿por qué ellos fueron plantados en 80? Cuando ellos les propusieron irse, le dijeron que ellos preferían la tierra de Cuba arriba de la cabeza. Los dos era lo que decían. Entonces, como vieron las oportunidades en el 89 uno y en el 94 el otro, le dijeron a la familia, a mi mamá, a mi tía que llegó, que me acuerdo mi tía que era lágrimas llorando por todos lados. No, él se fue y apareció pertenencias de él por Isabela de Desagüe y parece que lo vino a buscarlo o se fue en una lancha para los Estados Unidos. Desaparecido. Sí, un hombre metido en la prisión, sin contacto con nadie más que la familia, organiza Ajá. una La familia organiza, cada 2 meses que tenía una visita en la exacto, prisión política, porque la sí. visita en las prisiones políticas no era de toda la semana, como Organiza ahora, una ni todos los fuga, meses. organiza una fuga espectacular, por lo que le contaron, se va y nunca más se digna mandarle un recado a su familia en Cuba. Estoy en No, un no, lugar, no. no, estoy aquí, soy yo, Periquito Pérez, pero no puedo decir por las razones que sea. Eso nunca ocurrió en ninguno de los dos casos. No, ninguno. Esos desaparecidos totalmente. Y en algún momento me dijiste que habías hecho algunas indagaciones por cuenta propia y qué encontraste. Mira, yo empiezo en el 2016, yo me entero, a mí me avisan amigos, primos de mi familia, primos míos, de gente que se está filmando un documental de la Escambray que se llama La cara oculta de la otra guerra, Uh -huh. que eso es mentira todo lo que están filmando. Entonces nosotros empezamos a recoger información, incluso se empieza a entrevistar, yo empiezo a recopilar todas las pruebas de lo que sucedió con ese combate en en la finca del Hongo. Ese combate fue en la finca del Hongo, eh, que queda en La Vega. Eso queda entre Cruces y Comuna de Agua. Eso es un valle, un terreno muy escabroso. Pasa el río de la Vija, que después se convierte, creo, en Arimao. Es un terreno muy accidentado, demasiadamente accidentado. El que lo conoce lo sabe. Entonces, ese combate en la finca del Hongo, eh, ahí hay familiares míos, hay primos, hay hermanos de mi tía política, tías que son esposas de mis tíos, de mis hermanos y mi papá. Resulta ser que mi papá no cayó en ese combate porque le había hecho un traslado a Richard Pocarero. Si no, mi papá había caído en ese combate. Porque mi papá el día antes estuvo ahí con ellos, ahí en ese campamento donde ellos estaban. El combate comienza sobre las 9 de la mañana porque le hacen un doble cerco, unos 1.300 milicianos, cortan, lo primero que hizo fue los milicianos fue cortar las vías de comunicación, de enlace que ellos tenían. Los enlaces de afuera de los primeros anillos no pudieron llegarle a ellos, darle la información, porque cortaron todas las vías. Entonces, ellos tratan de romper el primer cerco. Ellos cuando rompen el primer cerco, el combate duró 9 horas. El segundo cerco no lo pueden romper. Eran 17. El segundo cerco no lo pueden romper, se la agotan las municiones. Están en una quebrada, y entonces ahí quedaban
Más o menos, antiguamente la gente del campo dejaban 10, 15 surquitos de caña para el ganado en el tiempo de seca. Ya era tiempo de seca también, era el mes de mayo. Mi mamá sintió el combate. Mi mamá pensaba que mi papá estaba ahí porque eso fue cerca, muy cerca de la zona de la Teresa. Mi mamá pensaba que ahí estaban mi papá, que estaban. Y eso fue triste porque todo el mundo sintió ese combate. Ese combate duró 9 horas fajado con toda la milicia esa castrista. Entonces, cuando ellos se rinden, el oficial que está a cargo de las operaciones en esa zona es Joaquín Quinta Solá, que cuando aquello era capitán. Entonces, ellos los capturan, los amarran y los sientan en los plantones de caña, en los que daban 10 surcos de caña cristalina, más o menos, eso es un espacio, no más de 50 metros por 50, quizás un conuco de tierrita ahí sembrada de caña para el ganado. Entonces, a ellos los meten ahí en los plantones de caña, amarrados, les tenían amarradas las manos y le pegan candela a la caña. Le pegaron candela a la caña, las personas sintieron el olor de la carne, sintieron el olor ¿Cuántos cuando ellos eran? eran 17, A los 17 los quemaron vivos. los quemaron vivos. Los quemaron vivos, los montaron en un camión y se los llevaron. Incluso yo pude entrevistar a una de las personas que fue miliciano ahí, porque yo traté de buscar gente y buscar gente y buscar gente que estuvieron ahí. Un Y alto que entre quiero puntualizar otra cosa. ¿Me dijiste que eran? ¿Cuántos me dijiste? 17. 17. Se llevaron esos 17 cadáveres ya todos quemados. Les dijeron a Todos, la familia, achicharrados. les dijeron a la familia dónde los sepultaron. Hasta el día de hoy estamos buscando a ver dónde están. Hasta el día de hoy no sabemos dónde los metieron. 17 desaparecidos, que se sabe que están muertos, pero están desaparecidos su cuerpo. El jefe del grupo, el jefe de la operación fue Joaquín Quinta Solá, hoy general Claro. de cuerpo de ejército, jefe del ejército central. Bien, Cuando aquellos ahora momentos creo que era capitán. continúa entonces lo que tú pudiste conversar en años después con uno de los milicianos que estuvo en ese asesinato. Eh, yo logré conversar con él, él me dio algunos datos, me dio algunas cosas que pudo recoger, algunas pruebas. Me dio un brazalete que decía el Movimiento de la Resistencia Anticomunista, el MRA, pertenecía al grupo, ellos, a ese grupo. Eh, Me dio algunas cosas, me testificó algunas cosas, cómo fue, pude saber, pude grabarlo y después obtener toda la información a través de él, porque él sí estuvo en el combate, me explicó todo cómo fue, de que se le acabaron las municiones a ellos, ellos se rindieron, después los amarraron, y después los sentaron en los plantones de caña y les pegaron candela a la caña, le echaron gasolina a la caña y le metieron candela a la cañita esa que ardió, dice que ardió como pólvora, él me dijo a sí mismo que eso ardió como pólvora. Eh, Ya en el 2016, cuando yo empiezo a buscar la información y todo eso, que empiezo a fotografiar la zona donde fue el combate, que hoy esa finca no existe. Esa finca hoy está perdida de aroma y eso. E incluso encontré casquillos de los M1, del M1 Garand americano. Encontré casquillos porque muchos de ellos estaban armados con el Garand de repetición. Otros tenían fusiles Modregón, que son de repetición mexicano, e incluso encontré casquillos de munición mexicana. Ahí los busqué porque tratamos de. Un amigo mío del acueducto de Cantrillado de Cienfuegos me prestó fue conmigo y él tenía un detector de metales para detectar las bombas esas en las calles y fuimos y pudimos detectar algunas cosas, a ver si podíamos encontrar alguna evidencia debajo de la tierra, algo que ellos hubiesen enterrado, bayoneta, porque en esos momentos ellos tratan de hacer algo, siempre de tener, para uno tener evidencias vivas y demostrarlo. Cuando yo me aparezco en la Fiscalía General de la República de Cuba, que hago esa denuncia y que denuncio a este general que está hoy en Cuba, al frente del Ejército Central, y muestro los casquillos, porque yo llevé como prueba también los casquillos, se llevaron 117 documentos, 30 videos de la zona, más de 80 entrevistas, porque yo logré entrevistar a todo el que pude entrevistar, que vio, que sintió los tiros, que sintió la candela, que vio la candela, tuviste la candela, sí, yo vi la candela, yo sentí el olor a la carne quemada. Todas esas personas, ya con 80, con 90 años, yo los fui entrevistando. Cuando yo llevé todo eso para la fiscalía,
ellos me dijeron que sí, que me iban a atender el caso, que el documental no se iba a proyectar, la serie de la cabra oculta de la otra guerra no se iba a poner en la televisión cubana, todas esas cosas, pero de pronto me detuvieron y mira dónde caí, aquí en Malasia. Bien. Vamos a hacer un alto y vamos detrás. Tú compartiste conmigo un listado de los, a ver, vamos a explicar lo siguiente. De los nombres que tú conoces de algunos de los que murieron, de los 17, pero hay una situación con el Escambray, que mucha gente se alzó, se fue a la lucha y unos se pusieron seudónimos, sus nombres de guerra, porque venían de la clandestinidad. Otros eran conocidos por un apodo y ellos, bueno, tú te vas a alzar, tú ve para la guerrilla tal, o ve para el grupo de fulano, o ve para esta parte donde está. Ellos llegaban y allí había distintos cubanos de distintas partes. Algunos se conocían porque eran primos, eran vecinos, pero otros no se sabía. O sea, se sabía que se llamaba, por ejemplo, Bartolo, o por ejemplo, José, o por ejemplo, el mexicanito, o bueno, había el americanito, al otro le decían el rubio, o sea, una serie de apodos o de sobrenombres, a otros le decían el nene, hasta uno que se convirtió en una bestia que le decían pata de plancha. Pero bueno, sí, porque pata de plancha yo menciono porque fue uno que se hizo pasar, o sea, un personaje Un que personaje. hizo las peores situaciones, asesinó y demás, y después dijo que él era alzado, y los mismos alzados lo llamaron a contar. Lo que pasa que, bueno, nunca pudieron porque el hombre estaba usando, se estaba escudando en que era alzado y lógicamente eso le echaba máculas a los alzados, que ya Fidel Castro había dicho que eran unos bandidos. Pero volviendo al tema de que en estos 17 hombres, seres humanos, no podemos a veces saber el nombre de todos porque algunos no eran de por allí. Sus familias posiblemente no tengan ni la menor idea de cómo murieron sus seres queridos. Sus familias, lógicamente, todas deben estar, los que están vivos, con más de 70, 80 años o más, o bueno, ya no están vivos, porque analizando el paso del tiempo, suponiendo que muchos de los que fueron quemados vivos tenían entre 18, 20, 19, 20 años, no sabemos si alguno era menor de edad, y el tiempo que ha pasado, ya la familia de ellos se fue de este mundo sin saber qué pasó, ¿Dónde están? cómo murieron. Para que los que siguen mi canal entiendan por qué yo insisto tanto cuando hablo de Cuba en brindarle la mayor atención a los que no tienen un teléfono, a los que no tienen familia en el extranjero que les mande dólares en este momento y a los que no tienen familia que sepa cómo tramitar una denuncia, porque los desaparecen y nunca van a dar cuentas de cómo lo hicieron, para que nuestros amigos, seguidores y los que le interese conocer la historia de nuestro país, sepa cómo opera, porque los mismos que estaban en 1960 al 70, en esa década, en el poder, aún queda Raúl Castro vivo, pero Raúl Castro y los generales y coroneles y comandantes que están junto a él todavía están ahí, pero los hijos de esa familia Castro sigue ahí. Entonces, Richard, las familias que se fueron para esas provincias que los desterraron, ellas fueron a vivir a lo que luego se llamó pueblos cautivos. Tampoco tuvieron comunicaciones con ellas por mucho tiempo, No, ¿verdad? no, 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 no pudieron tener, no se lo permitían. E incluso
ni a la muerte, no podían viajar. Ellos, en el caso de mi tío David, no le permitieron visitar a mi padre ni a visitar a las familias acá en Cruces, ni al otro tío tampoco, en Camagüey. No, 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 eso era prohibido por la seguridad del Estado. No podían viajar a Cruz, desterrados dentro del mismo país, que eso es increíble. Tú dices que fueron desterrados dentro de Cuba y te dicen, no, eso no puede ser. No, pues mira, eso sí existió en el año 60, 62, 63, que desterraron toda la familia para los pueblos oscuros esos, y Bien, trabajaron como animales porque los esclavizaron de todo. hay un libro y un documental que se llama Cautivos del Escambray, Cuba, desplazados y pueblos cautivos, se llama el libro, en el que yo trabajé, bueno, formé parte de los tres, de las tres personas que escribimos el libro, Pedro Corso, Amado Rodríguez y esta servidora, se llama así, Cuba, Pueblos Cautivos, que está en Amazon. Ahí hay muchos testimonios de las familias, de los que aún estaban vivos en el momento que se compilaron todos estos testimonios, y de las familias, de los niños, de los que nacieron en pueblos cautivos o de los que fueron a vivir a pueblos cautivos. Yo también ya les he explicado cuántas etapas tuvieron esas acciones criminales en el Escambray, porque, bueno, fueron en distintos años y por distintas razones. Pero lo que yo quiero que los amigos entiendan es que lo que está pasando ahora en Cuba, lo que ha pasado en estos últimos 20 años, es la repetición de algo que empezó cuando el desastre llegó al poder en 1959 por orden de una familia que ha actuado Sí, de un calificativo satánica, así mismo. muchos alzados que los hacían prisioneros cuando les dictaban sin ningún tipo de garantías en aquellos juicios que se los hacían aquí, en cualquier lugar, en estas montañas, en cualquier descampado del terreno, fusilaban, y ahí mismo en cualquier fosa dejaban los Es cuerpos. que, mira, Pero es a que otros, solamente, un momento, para es terminar que, la idea y sí, que tú digas esto, pero a sí. otros que los llevaban a juicios y demás, antes de sacarlos para el paredón, le traían la sangre. Así mismo. No supimos nunca para qué. Los pocos que supieron eso lo contaron cuando pudieron y salieron del país, porque generalmente al que van a fusilar, ¿qué cuento va a ser? Pero siempre se escaparon algunos que después que los tenían para fusilar, de pronto los viraron para la celda y le dijeron, no te vamos a fusilar hoy. Y después, por razones que nunca se supo, no los fusilaron. Conocieron de eso. Continúa. Bueno, mira, se hablan de todos los fusilamientos que hubieron en la cabaña, pero no, no solamente se fusiló en la cabaña, se Claro. fusiló en el condado, en Trinidad, miles se fusilaron. Se fusiló en Guinea de Miranda, que era el otro centro de detención grande de la Escambray. En Guinea de Miranda fue muchas las personas que se fusilaron de Santo Espíritu, Placeta, toda esa zona ahí de Fomento, toda esa gente que se alzaron, cayeron en el centro de Guinea, en la prisión de Guinea de Miranda, que ahí fusilaban en el condado de Trinidad. No solo la cabaña, porque hoy tenemos la cabaña como un centro de universal para nosotros. No, no, hubieron zonas. El Plan Mango de Cienfuegos también fusilaron alzados. Y, Hubo masacres por donde quiera, y otros que no llegaron a los centros, porque mira, yo tengo Tomás Sangil, cuando se rinde en el Caracusey, que baja, lo ametrallan el grupo completo ahí y dicen que cayó en combate. No cayó en combate, fue que ya en la punta de la loma tuvo que ya se le acabó las balas, cercado completo, dicho por gente que estuvieron ahí, estuvieron presentes ahí en ese lugar, ahí sí, combatiendo contra Tomasito Sangil. te falta otro lugar donde fusilaron en la parte esta, en las partes Sí,
que es la Campana, cerca entre Manicaragua y Cumanayagua, que fue donde, bueno, fue en el 1960, ya ahí estaban fusilando. Ahora, me alegro mucho que hayas dicho esto de que no fue solo en estos lugares. También fue en Santiago de Cuba, también fue en Pinar del Río, también fue en Camagüey, también fue en otras partes de Cuba. Y también en otras partes de Cuba desaparecieron cubanos. Desaparecieron y nunca más se supo ni dónde los Eh, tenían presos. Así mismo. Estaba hablando, te había frisado la imagen, pero bueno, que me Sí, alegro mucho de esto que has dicho, porque esta historia de fusilamientos o de masacres como la que ocurrió cerca de Manicaragua contra la guerrilla de Porfirio Guillén, sí, eso fueron ejecutados ahí mismo en la que zona. fueron acribillados más de 1,000 milicianos contra unos 13, 14 hombres. Pero me alegro Sí, mucho que lo digas y yo en mi canal, en mi blog La Frontera Transparente, tengo algunas anécdotas de familiares que, bueno, los entrevisté hace 5 o 6 años atrás por teléfono porque ellos viven en Cuba, que todavía andan buscando dónde, dónde están los restos mortales de su hermano, en un caso que me ayudó a comunicarme con él, la hija de Julio Emilio Carretero, fusilado en la cabaña. sí, yo estuve en comunicación con el con el hijo de ella y con ella, pero creo que están en España, me parece, ¿no? Sí, ¿Quién? creo que están en España. La hija de José Emilio Carretero. Era No, chiquita. ella vive en Nuevo México. Ella me ayudó a comunicarme con esa familia, porque lo otro que yo quiero que la gente sepa es que yo ahora mismo no les puedo poner una imagen del condado, del lugar donde los Ya. tenían presos. ¿Saben por qué? Porque eso no existe. No, no existe. Lo que Yo sí, existe, lo que existe, yo estuve por ahí, pero no pude. Las matas que me habló mi papá me dijo que había unas matas grandes, enormes, que ellos se metían ahí abajo de esas matas a esperar que en las letrinas donde se bañaban eran unas letrinas largas, unas zanjas con unos tableros que le habían puesto. Mi papá me hablaba de todo eso, pero ya imagínate tú, cuando yo visité ese lugar ahí, que fui a verle eso ahí, qué cosa era, ya no existían ni las matas esas. Le dije bueno, a él, oye, ni eso existe ahí ya, mira, lo que único que queda, porque esa es la idea, borrar el pasado para imponer. para imponer. Sí, lo único que queda, según me dijo el señor que andaba buscando los restos de su hermano o saber dónde estaba sepultado su hermano, lo único que queda es el cementerio de Condado. Pero es que también en ese muro que bordea el cementerio, en esa parte de afuera, también ahí los paraban, ahí los fusilaban y los tiraban para allá. Entiendan, amigos, Sí. que, que Yo me río, yo yo me estoy río. muy triste, muy angustiada con lo que está pasando en Cuba, porque sé cómo operan. Yo vi el dolor, la tristeza en las familias de esas personas. Y yo tuve la inmensa suerte de que no me detuvieron, pero sí anduve, recorrí algunas zonas del Escambray bajo una vigilancia tal que hubo momentos en que tuvimos que decir, bueno, regresamos y ya no vamos a ver el lugar donde tú sugieres que pudiera estar el lugar en el que sepultaron a tu primo, a tu familia. Así mismo. Porque nada más te agarran en lo que andas y vas No, te desaparecen. Yo no sé cómo yo ya salí, no por esto, sino por investigar. yo no sé cómo yo salí ileso de, vaya, que me expulsaron de Cuba, pero a lo mejor me habían hecho otra cosa, El no sé otro ni, problema, Richard, es que se vuelve muy difícil investigar porque la geografía de este territorio ha cambiado. A ha todos les cambiado quitaron mucho. sus tierras,
les Y la gente recogieron tiene, sus... Se y han la gente tiene hecho mucho otros miedo. planes. No, es que los sacaron. A Yo muchos los encontré mucho sacaron. miedo. Los Yo que encontré quedan mucho tienen miedo. mucho miedo. Mucho miedo. Yo fui en algún momento a entrevistar familias que masacraron y no me dejaron ni entrar a la casa. Mira, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, aquí no vengas más. E incluso yo, en algunos momentos en que fui a hacer entrevistas, tenía que ir con aquel hombre que es el hijo del otro de toda confianza, que me llevaba y garantizaba que yo no era de la seguridad del Estado. ¿Comprenden, Así amigos, mismo es. lo difícil que ha No, sido todo? yo tengo primos valientes que tenían 10, 12 años, que eran los que llevaban la lata de comida a los campamentos donde ellos estaban escondidos. Y ya ellos tienen ya un ejemplo, 67, 68, 70 años. Y tenían 12 o 13 años cuando aquella época. Y yo le decía, ven acá, hazme ahí una demostración, yo te voy a grabar para ver cómo tú llevabas la comida. Y me decían, tú estás loco, Richard, para que me echen 20 años ahora con 70 años. Tú no sabes que ahora me cogen y me echan 20 años y me ven haciendo todo eso. Así mismo, con Miren, miedo, me decían, miedo, no, 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 yo tengo miedo, me decían así, yo tengo miedo, estás loco. desde esa No, eso no lo etapa, hago yo ahora. desde esa etapa, la zona del Escambray, en los términos que tienen de toda esas estructuras de Cuba, se llama zona PCR. Ellos le Así dicen mismo. zona potencial contrarrevolucionario. Y ellos asumen de esa manera, aquí no puede haber ningún grupo de oposición. Nosotros creamos la agencia independiente, agencia de prensa independiente Escambray, y duró una semana. No, 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 fíjate de eso. Arturo Pérez de Alejo fundó la Organización Independiente de Derechos Humanos Cambray y en unos meses fue de los primeros que se llevaron preso con la Primavera Negra. Así que los amigos entenderán lo difícil que se nos hace a los que queremos rescatar la historia, lo difícil que se nos hace a veces componer esa historia. Pero en realidad es muy duro todo, es muy duro para componer la historia. Ahora, Richard, vamos entonces a esta denuncia que tú llevas y presentas allí y que te Bueno, dicen que sí, que no el van a día, pasar esa serie por la televisión. Tú no, regresas a tu casa. yo regreso a mi casa, ellos me notifican como a los 60 días, me notifican y me vuelven a citar y me dicen que no, que el documental no se va a pasar, la televisión cubana no lo va a proyectar, que ellos van a están analizando esa acusación, están haciendo todo eso. Y entonces yo lo que hago es que, bueno, estoy en la casa y en el 6 de marzo es que me detienen en cruce, estando en cruce en una Maríapoli del movimiento Focolare. Sobre las 4 de la mañana me detienen y me llevan para Villamarista, directo a Villamarista. Me llevan directo a Villamarista y entonces ahí me hacen un proceso, me acusan de una pila de cosas vaya, ahí yo ni entendía al final de tantas cosas que ellos me acusaban de agente de la CIA, de interferencia en la seguridad del Estado, eh, me acusaron también, me iban a aplicar el artículo 203 de la Constitución castrista, que yo no entendía qué cosa era. Al final, después, ahora que estoy aquí en Malasia, me enteré qué cosa es el artículo 302 creo que, el 302 sí, que el gobierno de Cuba te quita hasta la nacionalidad por atentar contra la parte económica, social y política del país. Me aplicaron ese artículo del 302 y me sacan de Cuba expulsado hacia Holanda el día 2 de junio del 2017. Presentando todas estas pruebas en la fiscalía, me atendió el fiscal que atiende la Dirección de Atención a la Población. Ese fiscal recogió toda la información esa y entonces me dijo, esto te vamos a dar respuesta. Eso fue el día 2 de enero. Después me vuelven a citar
y me dicen que no, que el documental se está analizando y que no se va a proyectar en la televisión cubana, que ellos están revisando todo eso. Y entonces me detienen después el 6 de marzo. Es cuando me detienen en Cruce. Y bueno, en la primera parte de esta entrevista que está publicada y que yo, bueno, voy a ver si la rescato y la vuelvo a poner, es donde Richard narra toda una serie de atropellos y de irregularidades que hubo contra él. Ahí me sacaron todo, todo, todo. Yo comienzo en la oposición cubana en el año 1982. En el 1982 yo integro las filas del MRA, que es el Movimiento de la Resistencia Anticomunista, que para que la gente entienda, no era pacifismo en aquella época, no se hablaba de pacifismo ni de nada, era guerra fría, era un movimiento que estaba basado en acciones, y entonces yo lo integro con 13 años de edad. Siendo un niño joven, ya yo entrenaba judo, tenía mis contactos ya, empecé a hacer contactos, y ya con 13 años, a mí me acusan de atentado a la economía del Estado. Fue la primera acusación que me hicieron. Ahí estuve que ir para menor y terminar la secundaria en menores. Después me sacan por buena conducta que estuve y todo eso, me sacan y voy para el preuniversitario. Cuando estoy en el preuniversitario, me hacen un acto de repudio, el más grande que se le puede hacer a una persona. Los muchachos, más de 400 muchachos gritando ahí abajo en la plaza, y yo paraba en la picota, me gritaban mercenario, contrarrevolucionario, de todo, de todo, de todo. Que hoy el director de ese pre, que se llama Lino Fernández, es de Roda y está hoy en los Estados Unidos, está ahí en Miami. Pero bueno, él, según tengo entendido, lo que yo he podido averiguar, él se presentó y le dijo a la inmigración de Estados Unidos de que él había sido agente de la seguridad del Estado, entregó todos sus papeles. Vaya, lo hizo de forma formal. Lo hizo de forma formal y parece que no puede tener problemas, no sé. Okay. Hasta ahora lo que sé es eso. O sea, Ese hombre me reprimió estando en el preuniversitario. no quiero hacerla muy extensa, pero saltando un poco las historias, tú por razones que todavía no sabes, pero que supones que es porque la mano peluda del comunismo y el castrismo y toda esa perversión cubana siguió tras de ti, fuiste a dar a la zona de Malasia. ¿En qué fecha llegaste a Malasia, que es donde estás ahora y de donde estás hablando conmigo? El día 2 de junio del 2017, ya yo llevaba 2 meses de prisión en Villa Marista. Ellos el día 30 de junio, de mayo, le pasan una citación a Jenny que tiene que presentarse el día 2 en Villa Marista porque yo tenía visita. Ahí es cuando se entera mi familia donde yo estoy detenido. Así que no es nuevo esto del 11 de julio que está sucediendo, que la gente no sabe dónde están sus hijos. No, mi familia se metió 2 meses sin saber dónde yo estaba. Se metió marzo, abril y mayo. El 30 de mayo se enteraron dónde yo estaba, porque iban a la policía y le decían, él está detenido. Él Bajo está detenido, pero investigación. no, detenido. Él está detenido, pero no le decían en qué unidad yo estaba, si estaba en Pueblo Ni Grifo, si por qué estaba ni dónde. ni dónde. Ellos no decían. Sí decían que yo Entonces estaba detenido. tu esposa es engañada. Le dicen que va a tener un encuentro contigo. Ella va para La Habana y se No, entera una visita. una Una visita. visita. Entonces que El saben que el lugar donde tú estás no es en Cienfuegos, es en La Habana. En La Habana. El capitán Raúl, jefe de la seguridad del Estado de Cienfuegos, le lleva la citación a Jenny a la casa, se la firma y le dice, tu esposo está en Villa Marista, tú tienes que ir el día 2, que él tiene visita, tienes que estar ahí a las 9 de la mañana. Entonces, cuando Jenny llega a Villa Marista, cuando Jenny llega allí a Villa Marista, la secuestran en Villa Marista, la meten en una oficina y le dicen que ella la van a sacar, de que ella se va a las 4 de la tarde con su esposo para fuera del país. Es lo que le dicen. Jenny pensaba en los primeros momentos de que era para los Estados Unidos, porque como yo había tenido un caso de refugiado político abierto en la embajada norteamericana, en J. Malecón, ella pensaba de que ese proceso iba a caminar por ahí, por esa forma, que era para Estados Unidos, pero no, ya después se enteró cuando le trajeron el médico de que no era para los Estados Unidos, de que ya el vuelo iba a ser para otro país, que no le dijeron el país hasta que no llegó al aeropuerto.
O sea Jenny, que el encuentro, porque ya de esto hemos hablado en la otra hey, entrevista, ustedes se encuentran en el avión y van rumbo a Holanda. nosotros nos encontramos en el avión. Y van A mí rumbo a cuando, Holanda. a mí no me pasan por el control del aeropuerto. Yo paso directo al aeropuerto, me suben por una parte privada del aeropuerto, subo al acordeón, dos oficiales, un teniente coronel y un mayor, y ellos me quitan las esposas ya sentado en la parte económica, en la parte de atrás del avión. Sí. Después cuando sienten a Jenny, llevan a Jenny para allá. Ellos me dicen que Jenny está en el salón, que yo no la veo, pero está en el salón ya, O sea, y de ahí de La Habana a Holanda. a Holanda. En Holanda, ya tú has contado en la entrevista anterior, para no ir con tanto detalle aquí, porque llevamos 20 una días, hora y 13 minutos, nos estuve quedan 10 minutos. estuve 20 días plantado ahí en el aeropuerto de Holanda. Yo sí no comía, sí tenía que tomar agua porque tenía una traductora que venía por la mañana y por la tarde estaban con las negociaciones y ella estaba encargada de todo. Y yo sí estaba plantado, renuente a no comer. Venían los oficiales de migración de Holanda y yo le decía que no iba a comer y que no quería nada de Holanda y que no quería nada de Holanda hasta que vino el alto comisionado de las Naciones Unidas para la reja y fue el que me mandó aquí para Malasia, para este campamento de refugiados que estoy aquí. Hay Que una estaban cosa varios. interesante, Richard, que tengo que decirle a nuestros seguidores. Él cuenta muchos detalles de lo que pasó en Holanda y de lo que pasó en el viaje de Holanda a Malasia y lo que ha ocurrido contra él y su esposa en Malasia. La realidad es mucho más fuerte de lo que uno puede imaginar. Aquí la realidad se va por encima de todo. Esta serie que estoy haciendo en estos días, yo considero que es necesaria para que podamos entender un poco más por qué con un régimen como el comunista, como el que está en La Habana, no se puede negociar. No, ¿Por qué nada, a no se ellos puede no dialogar. se les puede pedir ni aflojar medidas, ni esto, ni aquello? Porque ellos, todos, tienen mucha sangre en sus hombros, en sus vidas. Todos los que están en la cúpula de antes cargan con mucha sangre y estos que están ahora cargan con la sangre de ahora. De Y ahora. cuando los regímenes están en esa situación, solo se pueden sacar a la fuerza. No vale diálogo, no vale conversación, no vale curitas, no vale. Y no es que yo sea la dama de hierro, no es que yo sea la que tengo la fórmula mágica, es que escúchenlo a él. Aquí tienen un caso. Vamos, hace unos días atrás yo conversé con otro hijo del Escambray, que en el mismo año 59 lo sacaron, al final fue adoptado en fin, vive en Canarias. Ustedes pueden, bueno, en mi canal recientemente tiene el testimonio, él allá, pero es para que entiendan qué es lo que sucede en Cuba con los que se enfrentan a ese régimen. De la forma que sea, seas un niño, seas un adulto, a ellos no les importa. Por eso es que no se le puede pedir a nadie un arreglo. Sí, yo te voy a... La cabeza de esa serpiente, hay que... Cuando se libere la serpiente esa que se le corte la cabeza, se quitó América Latina sus problemas de arriba. 100%. Yo te voy a Bueno, contar una anécdota. Yo te voy a contar una anécdota si da tiempo, aunque sea 5 minutos. quedan 5 minutos. Eh, Sí, yo estoy en un encuentro de doctrina social en el año 93 en el seminario de los jesuitas. Yo me quedo frío a veces porque yo veo en Osvaldo para allá una visión de que estábamos allí. Yo estaba en ese encuentro porque la organización mía al final se metió dentro de la iglesia y se escudó dentro de la iglesia. Estaba bueno, la se cayó la imagen, señal. sí, Allá. Eh, en el horario del almuerzo, yo cojo el almuerzo y me voy y me siento debajo de una mata.
Y viene el difunto Osvaldo Payá y se sienta ahí conmigo también. Pero fíjate si hay una visión en Payá, que Payá tenía esa visión que me dijo allí sentado, Guajiro, cuando este hombre se muera, viene el hermano. Pero más terrible va a ser cuando el hermano entregue el poder al secuaz que va a poner. Ese va a acabar. Ese no va a tener perdón de Dios. Ese va a tener una jartera de poder en la cabeza. Ese nada más va a pensar con el poder y el dinero en la cabeza. Tú ves estos que son asesinos y que yo sé que son dictadores y que me pueden matar mañana y que te pueden matar mañana a ti. El hermano también lo hace igual. Raúl Castro también lo hace. Pero el sucesor que ellos van a poner, el sucesor, así me dijo Osvaldo Payá aquel día del año 93 en aquel seminario de los jesuitas en Santiago de Cuba, que después vino y se sentó eh, Pedro Mauricio ahí con nosotros y me dijo, Guajiro, porque Osvaldo Payá nunca me llamó a mí por Richard Sarduy Pérez ni por Ricardo, él siempre me dijo el Guajiro, nunca delante de nadie ni de ningún lugar me llamó por mi nombre, siempre me decía el Guajiro. Me dijo, Guajiro, el día que este hombre entregue el poder, lo que va a venir va a ser terrible para el pueblo cubano. Y se demostró. Y aquí yo mirando las imágenes el día 11 de julio, el día 12, mi hermana, lo vi y soñé con eso, con las palabras que él me dijo en aquel almuerzo allá el encuentro de doctrina social que tuvimos allá en el COBRE. Me quedé frío con esas palabras que él me dijo, que uno Porque le a viene él lo mataron, lo quitaron del a él camino, no, lo forjaron, tristemente lo mataron. Yo porque estuve Osvaldo haciendo, Payá no combinaba en ninguna de las fórmulas que ellos, los que están en el poder allá y los que manejan desde otros lugares, los oscuros, como yo le digo, no podían tener un hombre íntegro allí que entendiera bien el tema cubano. Y yo quisiera conversar y creo que sería bueno que conversáramos en otro momento no, vamos a conversar, porque es que sobre, me yo tengo un amigo gustaría, en Holguín, yo tengo un amigo en Holguín, que no puedo mencionar el nombre porque está en Holguín, él me lleva, yo lo veo a él en el año 2014 y me dice, Guajiro, el Lada que mató a Osvaldo Payá, lo reforzaron aquí en la fábrica combinada de Holguín. bien, bien, Las, bien, Ahí lo bien, hicieron. Richard. Vamos a conversar de ese tema y de esa otra parte de la historia de Cuba. Vamos a conversar, ya vamos por vaya, casi una hora y media y esta serie son Los hijos del Escambray, pero sí te prometo que vamos a conversar. Yo solo quiero a los que están siguiendo esta publicación, por favor compártanlo. Si ustedes no se han unido a este canal, activen la campanita, que de esto tendremos más. Compartan, envíenlo a sus amigos en cualquier parte, porque entre más personas conozcamos nuestro pasado, más personas vamos a entender el presente, lo que estamos viviendo, y nos vamos a dar cuenta de los errores que hemos cometido y que no podemos volver a cometer. Que Evitarlo, evitarlo. desgraciadamente, Sucede. aún hay quien, sabiéndolo, sigue la narrativa de las bestias. Por hoy, muchas gracias, Richard. Yo, yo esta historia la voy a contar siempre porque no se puede repetir la historia de nuevo. Estas matazones, estos crímenes que han habido, que hay y ahora se están poniendo de nuevo y la gente lo están viendo porque tenemos este medio, tenemos este gran medio hoy que la gente puede ver todo lo que ha pasado. En aquellos años estábamos apagados, eran unas generaciones apagadas que la gente no veía nada ni entendía nada. Ahora yo le doy gracias a estos medios, a este ingenio que la gente puede ver lo que está sucediendo. La gente puede tener conocimiento de lo que estamos, de lo que se ha hecho y todavía hay personas que guardan las historias y guardan el deseo de que aparezcan esos familiares, por lo menos donde están enterrados. Yo tengo tías que se van a morir hoy con 98 años, casi 99 años y no van a ver nunca a su hijo dónde está enterrado, su hermano dónde está enterrado. Eso es triste en familias que mi mamá que se va a morir no va a saber nunca dónde está su sobrino querido porque ella lo adoptó como un hijo después que murieron sus padres. Y así el otro primo igual, los otros parientes son iguales, que no se sabe dónde están. Por lo menos para uno decir, aquí murió y aquí le vamos a hacer esto. Muchas familias están esperando eso, que Cuba sea libre y democrática para ver dónde están esas personas enterradas. Porque lo hemos buscado, no se han dejado de buscar, lo hemos buscado
pero no damos con ellos, no encontramos con ellos. Los canales se van cerrando. Cuando llegas a una persona que tiene conocimiento, te dicen, no, no, no puedo hablar, tengo miedo de decirte, tengo miedo. Yo vi hasta sepultureros, me decían, yo no puedo decir eso porque me matan, me van a fusilar si yo te digo que están enterrados esa gente. Sí mismo. Richard, Un abrazo a muchas todos. gracias.